Permítanos este día el poder descansar en cada una de tus promesas abundantes que nos has dado, Señor. Vivifica nuestro corazón, quita toda angustia, Señor, todo temor. Y permítanos, Señor, el poder disfrutar de tu gran amor, de tu poder maravilloso y de tu paz incomparable, Señor. Pues esperamos en ti según lo que tú nos has dicho, Padre, según la esperanza, Señor, que has colocado en nuestro corazón, Señor, y recibimos en este día todo aquello que tienes preparado para nosotros, Señor. Háblanos también a través de tu palabra, Señor. Permita, Padre mío, que esa palabra traiga aliento, traiga vida, Señor. Nos fortalezca, nos aliente, Padre mío, y que en medio de todas las cosas, aún de las más difíciles, Padre, tu poder maravilloso, Señor, traiga vida, traiga gracia, traiga bondad, Señor, en medio de todas las cosas. Pues tú eres nuestro Dios en quien hemos esperado. Háblanos, Señor. Muchas gracias por tus hijas, por tus hijos, Señor. Yo te exalto. Gracias por la familia, Dios mío. Que tu presencia sea sobre nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Abre tu corazón y dígale, Señor, mi corazón está dispuesto para ti, dispuesto para adorarte, dispuesto para servirte, dispuesto para seguirte. Quiero continuar con los temas que hemos venido trayendo en estos días de devocional, pero antes de ir al Salmo 107, donde hemos estado, quiero leer lo que dice Isaías 61, versículo 3, que es parte de lo que estábamos compartiendo mientras adoramos al Señor. Y yo sé que el Espíritu Santo está sobre ti para levantarte, para ayudarte, para fortalecerte, según dice este capítulo y según lo hemos recibido. Y no solamente este texto, sino mucho más que hay en la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero en el versículo 3 hay una palabra, hay una expresión, hay una promesa, o está cargado de promesas, estos al menos 3 primeros versículos. Y de ahí en adelante muchos otros, pero dice el versículo 3 de Isaías 61: a ordenar a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esta palabra final que dice el versículo 3 de Isaías 61 dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Árboles de justicia, plantío de Jehová. Y termina diciendo: para gloria de Dios, para gloria suya. Y qué hermoso es saber que cada uno de nosotros estamos en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Ahora, si vamos al Salmo 107 que hemos estado meditando, y ayer estábamos compartiendo de la necesidad de cuando estamos sin norte, digo yo, sin orientación, desprogramados, pudiéramos decirlo de esta manera. Como que hemos perdido el objetivo de la vida y volvemos el corazón a Dios, y en medio de la angustia, en medio de las aflicciones, clamamos a Dios. Una de las promesas que estaba leyendo en los primeros 9 versículos es que, o mejor, 7 versículos, es que Dios nos guiará a una ciudad. Perdidos en el mundo, lo voy a aplicar de esta manera. Nos trae a ser parte de una familia espiritual, de la familia de Dios, mirándolo en conjunto. Pero luego el versículo 8 y 9 habla también, y está repitiendo constantemente este salmo, estas expresiones. Dicen: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque salce al alma menesterosa y llena de bien al alma hambriente. Alma hambrienta. Ahora, en la segunda parte del versículo 10 hay otra clase de personas que creo que en esta sección muchos de nosotros hemos cometido los mismos errores, y está hablando de alguna situación del pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Escuche cómo dice, versículo 10 de Salmo 107: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados y afligidos en hierros. ¿Qué les causó eso? ¿Por qué estaban así? Versículo 11 lo está expresando: porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase.
Versículo 13, que es un común denominador que está en este salmo, dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Ahora, es interesante porque creo que esta porción del salmo nos lleva a examinarnos a cada uno de nosotros. Y una de las preguntas que yo me hago al leer estas palabras que están escritas aquí, y sobre todo lo hermoso de la palabra de Dios es que y quedó escrita justamente para que miráramos las consecuencias de la sordera espiritual, o pudiéramos decir de la desobediencia que muchas veces nosotros tenemos para con las instrucciones que Dios nos ha dado. Dios no obliga a nadie, y eso lo quiero dejar por sentado. Él nos propone muchas cosas. Es más, en Isaías capítulo 1 inclusive dice: si quisieres y oyeres y oyeres el bien de Jehová, comerás del bien de la tierra. Siempre nos da alternativas, pero lo que trae consecuencias sobre nuestra vida es las malas decisiones que nosotros tomamos. Siempre Dios nos va a mostrar el bien, la misericordia. Siempre Dios nos va a guiar en diferentes formas y nos va a permitir que en una u otra forma nosotros tomemos decisiones. Si tú le puedes pedir al Señor y decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad en cuanto a esta decisión que voy a tomar? Y a lo mejor Dios te va a decir: no lo hagas porque no está mi bendición, no te va a ir bien. Pero nosotros, como ya tenemos sueños, ya tenemos adelantadas muchas cosas, simplemente seguimos adelante y entonces sufrimos las consecuencias. Ahora, esta sección no está perdidos en un mundo sin esperanza, sino que realmente es un grupo de personas, una parte del pueblo que han escuchado la palabra, pero que han caído en momentos difíciles, como quizás hay muchos de mis hermanos, de mis hermanas, y en algunos tiempos yo mismo lo he vivido. Dice: algunos, no todos, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. En cárceles, voy a decirlo de esta manera. Y es interesante por lo que está diciendo la palabra, y vuelvo y lo repito. Dice: la consecuencia de estar en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, es porque fueron rebeldes, dice el versículo 11, a las palabras que Dios les había hablado. Por eso vuelvo y repito: cuántas cosas de las que Dios nos ha hablado las hemos puesto en práctica. Pienso, y esto voy a hablarle a personas que llevan bastantes años, a lo mejor que han nacido en un hogar cristiano. ¿Cuántos consejos nos dio Dios a través de nuestros padres, de los pastores, a través de la lectura de la palabra, a través de la administración del Espíritu Santo? Que inclusive a través de personas que ni siquiera conocíamos, Dios nos dio a través de ellos un consejo y no lo tuvimos en cuenta. En muchas ocasiones, en medio de la rebeldía, pensamos que por no estar de acuerdo es que estaban en contra de nosotros y ni siquiera nos amaban. Y tomamos decisiones equivocadas que nos han llevado a justamente a estar como lo está expresando el versículo 10, morando en tinieblas, con temor a la muerte, pero también aprisionados en aflicciones y en hierro. Pero no solamente, hay algo bien interesante. El versículo 11 está hablando de qué les motivó, qué les llevó a estar en esa condición. Dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo, el consejo de Dios. Pero también el versículo 12 expresa en qué consistía también esas tinieblas, esas sombras de muerte, o mejor, esas prisiones de aflicción y de hierros. Las consecuencias de no haber tenido en cuenta los consejos de Dios, porque Él tiene siempre lo mejor, palabras de vida, palabras de salvación, librarnos de quizás del mismo dolor que muchas veces es causado por no tener en cuenta su consejo, por olvidarnos de Dios, por hacer lo que le pasó a Sansón, pensar que Dios está con nosotros, pero al haber quebrantado sus mandamientos, simplemente a lo mejor Él se ha apartado, o nosotros mejor nos apartamos de Él. Versículo 12 creo que también es otra de las señales que indican qué tanto nos hemos alejado de Dios. Versículo 12 dice: por eso, por ser rebeldes, por no tener en cuenta el consejo, dice, quebrantó con el trabajo sus corazones.
Voy a llamarlo de una manera como lo decimos aquí en el interior de Colombia, trabajomanía. Todo es trabajo. No hay reposo para el cuerpo, mucho menos para el alma y menos para buscar de Dios. Y caemos en una esclavitud del trabajo. Sí, hay que trabajar, obvio. Es más, la palabra dice, le dice a la iglesia de Tesalónica que el que no trabaja, que no coma. Y está hablando de la gente que se puso simplemente a que Dios viniera y no trabajaban porque ya decían que que Dios venía nuevamente, que Jesús venía nuevamente, que no había tiempo de trabajar. Y ahí Pablo tiene que decirles el que no trabaja, que no coma. Pero el problema es cuando nos excedemos y cuando viene consecuencias de no tener en cuenta, de no reconocer que la bendición viene de Dios. Que como dice el Salmo 127, un salmo que también me fascina porque expresa realmente lo que muchas veces nos sucede a nosotros y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Y ahí dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano trabajan los que, eh, en vano trabajan los que la cuidan. Y hay una expresión en el versículo 2 que dice, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a trabajar y que como hay pan de dolores, pues que a sus amados dará a Dios el sueño. A veces pensamos que por el mucho trabajo vamos a tener muchas cosas y a la final salimos cargados, cansados, porque se nos olvida el consejo de Dios, la palabra de Dios, donde Él nos dice que Él es la bendición, que Él es maravilloso, que Él es el que multiplica y bendice la obra de nuestras manos, solamente si tenemos en cuenta el consejo que Él nos ha dado. Mira cómo lo está expresando aquí en el versículo 12 del Salmo 107. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Quebrantó con el trabajo. ¿No te has dado cuenta que muchas veces cuando sacas del primer lugar de tu corazón a Dios, estás ocupado todo el tiempo? Inclusive como pastores muchas veces nos sentamos tanto en el trabajo pastoral que nos olvidamos de la comunión con Dios. Y es tan impresionante como al descuidar esa comunión y sobre todo el consejo de aprender a reposar, de aprender a descansar. Y lo expresa en muchos textos de la Biblia, se nos olvida y nos metemos en trabajos y a veces sí nos es impuesta necesidad, lo dijo Pablo, pero también no podemos descuidar la comunión y sobre todo el consejo. Porque llegamos al punto, y estoy abriendo el corazón como pastor, llegamos al punto que si nosotros nos movemos no va a pasar nada y lo que realmente necesitamos es la presencia de Dios en nuestro corazón y su nombre sobre todas las cosas que nosotros emprendemos. Porque al fin y al cabo, el que multiplica, el que bendice, el que nos sustenta es Dios con su misericordia y su poder, que es lo que está hablando este salmo. Los quebrantó, dice el versículo, con el trabajo en sus corazones. Eso los llevó a un decaimiento. En otras palabras, esa palabra decayeron, la voy a interpretar como no encontraron sentido para la vida. ¿No te has dado cuenta que cuando te alejas de Dios y cuando el enemigo pone lazo sobre ti, en la misma empresa donde trabajas te exigen más, donde en los lugares donde van es más trabajo y solo es trabajo, trabajo y no hay tiempo para reposo, no hay tiempo para la familia, mucho menos tenemos tiempo para Dios, simplemente porque nos hemos olvidado el consejo de Dios. Hemos dejado de reconocer a Dios como nuestro Señor. Tal vez lo tenemos como nuestro Salvador, pero cuando le reconocemos como nuestro Señor, comienza a gobernar cada área de nuestra vida. El cansancio, la fatiga, los temores, aun las mismas enfermedades las llevamos primeramente a Dios, sabiendo que de Él hay una respuesta, que la última palabra siempre la tiene Dios sobre nuestra vida. O como dice, leamos en los textos anteriores, o tú lo puedes leer en los versículos primeros de este Salmo 7, somos los redimidos, los comprados por sangre, los que fuimos comprados por precio. Somos los que esperamos en Dios. Los cansó, dice, los quebrantó con trabajo, y cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Cuántas veces le pedimos ayuda a personas y ellos cierran el corazón y uno dice, qué injusticia, nadie me ayuda? Caemos en tiempos de soledad, en tiempos de problemas, de dificultades y buscamos culpables. ¿Quién es el culpable?
Es que la familia no me quiere, fue que me dieron la espalda, fue que, bueno, muchas cosas. Inclusive le decimos al mismo Señor que no se olvidó de nosotros, pero no nos hemos dado cuenta que somos nosotros los que no hemos puesto en marcha el consejo que Dios nos ha dado. A veces pensamos que con la sola oración ya se solucionó todos los problemas. Pero sí, Dios nos escucha. Sí, por eso este tiempo de oración que hacemos cada mañana. Pero lo que va a mover más la mano de Dios es cuando nosotros entendemos y ponemos en práctica el consejo que nos da a través de su palabra. Por eso es tan importante hacer una evaluación, y qué bueno que tú lo hagas en este día, mi hermano, mi hermana, de las cosas que te ha dicho. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿A qué te acercas a Dios? ¿Únicamente a que te ayude, a que te salga, a que te saque de una situación difícil por la cual estás pasando? ¿O estás con un corazón abierto de decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero cambiar mis pensamientos, quiero abandonar mis planes, mis sueños para aceptar lo que tú tienes para conmigo, Señor? A lo mejor estás en el lugar equivocado. Te has ido donde Dios nunca te ha enviado y has empezado a hacer cosas que Dios nunca te ha dicho que hagas. Pero cuando pones atención, cuando en oración, quizás en ayuno, en clamor, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra, le prestas atención y puedes tener entendimiento y sabiduría sobre las cosas que Dios, por las cuales Dios te ha llamado, por las cuales Dios permitió que nacieras en este mundo. Tu estilo de vida cambia totalmente, le haya sentido a la vida. Suelta las cargas, aprende a ir a la cruz, aprende a llevar tus cargas, aprendes a tomar la victoria de Jesús en la cruz del Calvario y permites que su Santo Espíritu traiga libertad a su corazón y te conviertes en una persona, un instrumento de Dios, o como leíamos en Isaías, en árboles de justicia, en plantío del Señor que ha sido creado para la gloria de Él. Ellos cayeron en prisiones de trabajo. Quizás no ha tenido tiempo ni siquiera de disfrutar en la mesa las largas horas de fatiga que has tenido. O simplemente pudiéramos tomar otros pasajes como el pasaje de Ageo, donde ellos se dedicaron únicamente a sus cosas y se olvidaron de la casa del Señor. Y Él les dice, mire, su salario ha caído en saco roto. Es decir, lo que tienen, lo que proveen, lo que les pagan por el trabajo, no les alcanza. No les alcanza. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la palabra de Dios. A veces nos volvemos egoístas. Inclusive ya en unos devocionales anteriores estuvimos hablando, hacen pactos con Dios que a la final no los cumple. Y simplemente comienzan a decir, Señor, es que lo que tengo no me alcanza. ¿Sabe por qué no te alcanza? Porque te olvidaste de los compromisos con Dios. Es un compromiso que tú no hiciste ni con un pastor ni con una iglesia, pero sí lo hemos hecho con Dios. Y vuelvo y repite, sería bueno que leyeras Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 5 más o menos. Ellos quedaron aprisionados en su trabajo, buscaron ayuda y no hubo quien los ayudase. Versículo 13 dice que cuando tocaron fondo, es la palabra que voy a utilizar hoy. Y yo pido al Señor con todo mi corazón que no vayas a tocar fondo. Cuando tocaron fondo, dice, clamaron a Dios, al que sí sabían ellos que les podía escuchar. Pero estaban en angustia. Pero cuando estaban en esa angustia, cuando tocaron fondo, voy a decirlo de esta manera, dice, los libró de sus aflicciones. Mire que es interesante porque no dice, los libró de sus trabajos, los libró de esclavitud. No, lo primero que dice la palabra es que quita la aflicción, porque un corazón afligido no puede deleitarse en lo que está haciendo, menos en la presencia del Señor. Los quitó de sus aflicciones, les libró de sus aflicciones. Luego dice, los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ahora, es interesante la última expresión porque no solamente no dice vino y le abrió las puertas. No dice simplemente lo sacó de la cárcel, sino que destruyó aquello por lo cual estaba siendo esclavizado. Y el cansancio de darle trabajo, en otras palabras, y lo está diciendo el mismo pasaje, lo sacó a libertad. Quiero que medites en este día, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús.
que hagas una autoevaluación. ¿Estás cansado, fatigado? Reconócelo delante del Señor. Dígale, Señor, yo sé que tú eres el único que me puedes ayudar. Señor, solamente no tenemos tiempo de descanso, de reposo, hasta el día de reposo, el día de descanso, y voy a estarlo en este tiempo, de acuerdo al Nuevo Testamento, al descanso del domingo. A veces tenemos que trabajar inclusive el domingo. Gente que está trabajando en empresas y tiene que llevar el trabajo a la casa para completarlo y se vuelven esclavos del trabajo y no pueden disfrutar. Tal vez algunos están pensando en un tiempo ya de pensión, si es que han logrado cotizar para pensión, al menos en los diferentes países donde estamos. Es algo diferente. Pero a veces llega ese tiempo de la pensión, ni siquiera, ya no lo podemos disfrutar porque el cuerpo ya no da, ya estamos cansados, agotados, ya no queremos comer, ya no queremos hacer nada, y tal vez es parte del pasaje que vamos a estar compartiendo el día de mañana, si el Señor así lo permite. Pero por ahora, examine, ¿está siendo esclavo del trabajo? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Te olvidaste de los consejos que Dios te ha dado, de reposar, de descansar, de llevar todas las cosas de apoyarse en Él para extenderse adelante. Y creo que hoy es un buen día para decirle, Señor, reconozco que me he alejado de ti, que muchas de las cosas que me has dicho no las he puesto en práctica, que solo he estado pendiente de tus bendiciones, más no de los compromisos que tú también me has pedido para alcanzar esas promesas que has preparado y que has declarado sobre mi vida. Le te oramos en estos momentos y le decimos, Señor, gracias porque tú estás hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre. Señor, muchos de tus hijos, de tus hijas están fatigados, están cansados, Padre, a causa, Señor, del yugo que muchas veces hemos permitido en nuestra vida a causa de no tenerte en cuenta, Señor. Yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que hables a nuestro corazón, que derribes todo argumento, Señor, que quizás nosotros hemos levantado justificando nuestras acciones, Padre. Pero reconocemos, Señor, que estamos muchas veces en cárceles, aprisionados con cerrojos de bronce, Señor. Pero yo sé que con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, quema todo hierro, quema, Señor, todo bronce, quema todo aquello que ha tenido aprisionado el corazón de tus hijas. Y saco en esta mañana al alma, Señor, que está en cautividad, Padre, y que traigo una esperanza, Padre, en tu palabra, en tu presencia y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hemos proclamado en este día que tú estás allí para consolar, para liberar, para sanar, para guiar, Padre. Y yo lo sigo proclamando sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, sobre mi familia, Padre, sobre tu pueblo amado, sobre mi vida, Señor. Pues queremos aprender a descansar en ti. Ayúdanos, pues tú conoces nuestro corazón, Señor. Y yo sé que solamente en ti vamos a obtener la paz, la seguridad y lo que tú tienes para con nosotros. Dejo en tus manos a tu pueblo amado, Padre, y lo bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y no te va a soltar. Él es el Dios Todopoderoso. Le hablo su pastor Island de los Alvira, la Iglesia Cristiana, Cine de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.